Muy buenas noches, estimados colegas. A nombre del ingeniero Omar Valdés Ortiz, presidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, les damos la más cordial bienvenida al programa CIP TV Mirando al Bicentenario. Estará esta noche en la co-conducción de este programa el ingeniero Edgar Castillo Ramón, directivo del capítulo. En esta oportunidad, el tema que nos convoca, gestión del riesgo financiero en las organizaciones. Este tema será desarrollado por el ingeniero Raúl Seminario Olortegui. El destacado ingeniero es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene maestría en docencia universitaria. Actualmente sigue una maestría en finanzas en la Universidad Católica Sede Sapiens. Docente universitario en cursos de finanzas en la Universidad Católica Sede Sapiens y en la Universidad Privada del Norte. Consultor senior de la empresa QA y asesoría empresarial, y tiene más de 20 años de experiencia en la banca. El ingeniero Raúl Seminario Olortegui, sea usted bienvenido a este programa CIP TV Mirando al Bicentenario. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar acá, a hablar de este tema tan importante como es la gestión de riesgos financieros, que ahora con la globalización tiene una mayor importancia. Exacto. Permítame, ingeniero, en el mundo globalizado que vivimos y en que las decisiones de unos afectan a otros, ¿qué debemos entender por riesgo financiero en las organizaciones y cuáles serían las amenazas que deben enfrentar las empresas? Bueno, desde un punto de vista teórico, el riesgo financiero se entiende que es la probabilidad de que ocurran eventos que originen pérdidas financieras a las empresas. Estas se pueden originar por diferentes factores. Ahora, ha crecido más por lo mismo que nuestro mundo es globalizado, las economías se interrelacionan. Sabemos que hay préstamos entre países, hay créditos entre empresas, y eso hace que la globalización, que los riesgos en lo que es obtención de recursos financieros y o colocación de créditos sean afectados por diferentes eventos, como por ejemplo lo que ocurrió con la crisis en Estados Unidos con los créditos subprime, lo que viene ocurriendo o lo que se espera ocurra con la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. ¿Qué sucedería si es que en verdad gana la candidata francesa que postule la idea de retirar Francia de la Comunidad Europea, por ejemplo? Y ahí sí quiero hacer un comentario. Me parece muy bien la actitud que está tomando el gobierno de tratar de abrir nuevos mercados, nuevas relaciones, por ejemplo, como en China. Muy bien, ingeniero. Y siguiendo con esto de la globalización y también tomando en cuenta que la información es importante, sabemos que las organizaciones la componen las personas, los procesos y las tecnologías. ¿Qué instrumentos disponen las organizaciones para medir el riesgo? Asimismo, queremos saber acerca de esas buenas prácticas para gestionar adecuadamente el riesgo. Bueno, actualmente hay una serie de metodologías que permiten hacer una evaluación, un seguimiento de diferentes tipos de riesgos. Tenemos, por ejemplo, la ISO 31000, la ISO 30010, tenemos el sistema COSO, tenemos COVID. Son metodologías que son internacionales, pero lo importante es que de estas metodologías tenemos que adaptarlas a nuestra realidad. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con el caso de Odebrecht, si bien se puede catalogar como riesgo operativo, que se basa en lo que es corrupción, eso ha sido algo importado. Y lamentablemente nuestro país no estuvo preparado para poder identificar este riesgo previo a la ocurrencia del mismo. Efectivamente, el tema Odebrecht realmente ha sacudido a la... Claro, le está generando un gran daño, por ejemplo, a una gran empresa como Grandi Montero, cuya reputación yo no la dudo, pero lamentablemente con esta afiliación que hizo con Odebrecht se ve altamente perjudicado. Ingeniero, existen entidades calificadoras de riesgo. ¿Cómo determinan el rating crediticio de una entidad? ¿Cómo califican si una persona jurídica es sujeta a crédito? ¿Nos puede explicar? Bien, partamos de una definición. Siempre se confunde lo que es una calificadora de riesgo con una clasificadora de riesgo. Las calificadoras de riesgo normalmente son internacionales. En el mundo hay aproximadamente 70, siendo lo más importante Fitch Rating, Moody's, Standard & Poor's. Que ellos, ¿qué metodología aplican? Aplican una metodología de lo que se llama evaluación cualitativa y cuantitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, miden la capacidad de pago de un país o la capacidad de pago de una empresa para poder cubrir sus obligaciones. También miden la parte cualitativa, que es la voluntad de pago. Por ejemplo, si hacemos un poco de historia, en la época del primer gobierno de Alan, por ejemplo, el país tenía recursos para poder cubrir sus obligaciones, pero en ese momento el gobierno de Alan
creyó conveniente no pagar la deuda, eso es voluntad de pago. Entonces, es importante poder evaluar, aplicar esa metodología que, por ejemplo, felizmente la Superintendencia de Banca de Seguros, que es una superintendencia en mi país, en nuestro país en este caso, que ha desarrollado bastante estas metodologías, aplican para la evaluación de los créditos de personas o empresas. Esa misma metodología puede ser extendida a una evaluación, por ejemplo, de créditos al exterior. Correcto. Muy bien, ingeniero. Y en cuanto a la cultura financiera en nuestro país, sabemos que, bueno, actualmente muchos peruanos usamos tarjeta de consumo. Muchos peruanos también nos vemos un poco, digamos, afectados, diría, con esto de las tasas de interés que nos cobran por ese uso de las tarjetas. Asimismo, las estadísticas nos dicen que 3 de cada 10 peruanos solamente están afiliados a un sistema previsional. Entonces la pregunta va en ese aspecto: ¿cómo usted considera que está la cultura financiera en nuestro país? En verdad, la cultura financiera todavía no está muy desarrollada. Lamentablemente las personas no investigan, no analizan al momento de, por ejemplo, tomar un determinado tipo de crédito, la forma en que se van a financiar, los montos en los cuales se van a endeudar. Entonces, aquí es muy importante justamente implementar, ya casi un rol importante que cumple la superintendencia, también las universidades, por cierto, en capacitar a los jóvenes para que tengan esta cultura financiera y así puedan obtener las mejores fuentes de financiamiento a los menores costos posibles. Bien. Ingeniero, de los últimos 10 premios Nobel en Economía, la mitad de ellos fueron otorgados a investigaciones realizadas a temas financieros. Desde su perspectiva, ¿cree usted que dejó la economía de ser una ciencia social para dar más importancia a la creación del valor monetario? En mi opinión personal pienso que no, porque como ciencia social la economía evalúa el comportamiento del ser humano en su toma de decisiones, en el manejo de los recursos escasos. Uno de esos recursos escasos es el dinero. Entonces la racionalidad del ser humano, el análisis que tiene sobre la obtención de esos recursos, forma parte de la ciencia social. En mi opinión no se separa, y al poder analizar bien el comportamiento del ser humano en la toma de decisiones de este tipo es que se genera valor. Gracias. Justo la filosofía de las empresas un poco como que pasa del comprar barato y vender caro, ahora crear valor y riqueza, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ha ocurrido con los puentes que se han venido abajo, por la tragedia que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos. Allí, por ejemplo, los costos en algunos casos pueden haber sido baratos, pero tal vez la forma en que fueron construidos no fueron los apropiados. O, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las obras que supuestamente Odebrecht ha sobredimensionado en los costos. Son con variables que tienen que ver más con el comportamiento de la persona que propiamente por la generación de valor. Muy bien, y en todo este contexto, digamos que usted ha señalado que la economía sigue siendo una economía, digamos, una ciencia social. Así es. Pero sin embargo tiene que tomar en cuenta los aspectos financieros. Claro. ¿Cómo está la universidad peruana? ¿Cómo ve usted los programas de enseñanza? ¿Están actualizados en el currículum? Bueno, en todo caso, su experiencia en la enseñanza, ¿qué nos dice al respecto? Las universidades periódicamente actualizan su currículo de acuerdo a los requerimientos y al desarrollo del mercado. En las universidades que tengo el honor de enseñar, considero que las currículas apuntan justamente a capacitar, en este caso a los estudiantes de pregrado, a un manejo racional, eficiente de lo que es el manejo de las finanzas. Sí es importante que esto se amplíe más, porque se extienda a otras áreas, digamos, de conocimiento, ¿no? Así es, exactamente. Cualquier carrera requiere la parte económica, entonces viene justo la evaluación del manejo de la economía. Muy bien. Estimados colegas, de esta manera hemos dado por concluida esta conferencia, esta entrevista. Queremos agradecer al ingeniero Raúl Seminario. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Gracias, Edgar. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.